Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y aprovecho también para enviarles la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial. Hoy voy a intentar, desde el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, quitar esa mirada mística cuando nos referimos a nuestra relación con Dios, con el Creador de todo lo creado. Es muy común, a mí me pasó, porque así fuimos enseñados, que cuando nos referimos a Dios, nos llenamos de una solemnidad, de un misticismo y de una religiosidad hueca y vacía. Es producto de nuestra ignorancia de quién es realmente Dios y cuál sería el trato, por así decirlo, que Dios quiere con su creación y con sus hijos. Muchas veces hemos confundido respeto, reverencia, a la cual sí tenemos que tener, con solemnidad y religiosidad, tonta e inútil. Jesucristo lo expresaba claramente cuando decía: por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 23, y comenzando a leer el versículo 14, Jesucristo les enseñaba a los fariseos y a los escribas y les decía: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». Acá tenemos un ejemplo de lo que estoy hablando. Ellos se mostraban a la gente como muy solemnes, como muy religiosos, pero por dentro, en su interior, estaban llenos de rapacidad, porque según la cultura oriental, cada vez que moría una persona y que los escribas y los fariseos iban a cumplir su rito religioso, la saqueaban a las casas, la saqueaban en el sentido material, que me tenés que dar por esto, y sacaban la plata. Por eso Jesucristo dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis», dice, «la casa de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones». ¿Y por qué hacían largas oraciones? Para vestirse de una solemnidad y de una religiosidad que no era real. Era una mentira, pero ellos mismos se engañaban a sí mismos, porque Dios no puede ser burlado. Lo que está en el corazón de uno, eso es lo que nosotros se lo estamos mostrando a Dios. En esta enseñanza voy a tratar de transmitir que para conectarse con el Dios Todopoderoso, con esa fuente de poder, sabiduría, conocimiento ilimitado, no es necesario tener una actitud mística ni religiosa, sino por el contrario, conectarse por medio de las herramientas que Dios ya dejó disponible. Una vez más deseo resaltar sobre todo el poder que Dios le ha dado tiempo pasado a toda la humanidad. No estoy hablando del poder espiritual, ese que Dios hizo disponible en el día de Pentecostés y que todos conocemos como el don de Espíritu Santo, que fue dado para sus hijos, sino estoy hablando del poder dado de manera natural, es decir, el poder que tiene cualquier ser humano, sea cristiano, budista, musulmán, e inclusive no tenga ninguna creencia religiosa. Para muestra de este poder, quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Marcos. Marcos, en el capítulo 11, y comenzando a leer desde el versículo 12, dice así la maravillosa palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesucristo tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, yo siempre trato de recapacitar en toda esta historia. Yo los invito a que ustedes intenten meterse dentro de esa situación, que tratemos de ser parte de esa situación. ¿Cómo se sentirían ustedes si son ustedes los que están al lado de esa persona que se llama Jesús y que ustedes están creyendo que ese Jesús es el Mesías, y de pronto lo encuentran hablando con los árboles? ¿Cuál sería su reacción? Honestamente, pónganse a pensar. Imaginen que un día estamos caminando por las calles de nuestra ciudad
y de repente yo comienzo a hablarle a un árbol. ¿Qué pensarían de mí? Y otra cosa muy interesante, que estas cosas de reflexionar la palabra, abre nuestra cabeza, nos da entendimiento acerca de las verdades que están encerradas. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes irían a buscar uvas cuando no es tiempo de uvas en una viña? No, ¿no es cierto? Sin duda que no irían. ¿Por qué? Porque ustedes saben que no es tiempo de uva. Si estamos en el mes de julio acá en Argentina, no es tiempo de uva. Si ustedes van a una vid, no van a encontrar uvas. Ahora yo les pregunto, ¿creen que Jesucristo no sabía que no era tiempo de higos? La palabra de Dios dice, pues no era tiempo de higos. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué Jesucristo se acercó a esa higuera y fue a buscar algo, dice? Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Ustedes creen que Jesucristo era estúpido? ¿Que no conocía los tiempos de la cosecha y los tiempos de las plantas? ¿Cuál es la situación en este contexto que nosotros estamos tratando de compartir? En esa región, en la región donde vivía Jesucristo cuando Él vino a la tierra, existía una planta de higos que era muy característica. En esos momentos, al lado de las hojas, en los tallos, había como unos pequeños frutos que eran dulces como caramelos. Esa variedad de higuera era la que tenía esa característica. Entonces, Jesucristo fue a buscar eso. Él sabía que no era tiempo de higos, pero también sabía que si esa planta iba a tener higos en el futuro, cuando fuera el momento de los higos, iba a tener esos brotecitos que a él iban a permitir comerlos, endulzarse y saciar un poco ese pequeño hambre que tenía en ese momento. ¿Se dan cuenta? Esa es la explicación de por qué Jesucristo fue a la higuera a buscar esos frutos, sabiendo de antemano que no era tiempo de higos. Y otra cosa que nosotros tenemos que aprender en el conocimiento de la palabra, nosotros con Dios tenemos que ser específicos. Cuando nosotros pedimos algo a Dios, tenemos que ser sumamente bien explicativos, específicos. Por eso Jesucristo dijo, a la higuera. Versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los oyeron sus discípulos. Esta es la historia de esta famosa, digamos así, explicación de la ley que yo voy a tratar de transmitirle, que es la ley de la creencia. Acompáñenme por favor al Marcos capítulo 11 versículo 20, dice, y pasando por la mañana, o sea al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ustedes saben que nunca los árboles mueren desde las raíces. Los árboles siempre mueren al revés, primero de las hojas más altas, luego de las medianas, luego las ramas menores y por último el tallo y las raíces. Sin embargo, había ocurrido algo extraordinario. Esa higuera se había secado de un día para el otro y desde las raíces. Entonces Pedro, versículos 21, acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ese tened fe en Dios significa crean de la manera que Dios cree. Imiten a Dios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a aplicar esta ley que se llama la ley de la creencia, la ley del creer. Dice el versículo 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, y Jesucristo lo señala, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Observaron que Jesucristo dice cualquiera? ¿Y saben qué significa la palabra cualquiera? No dice cristiano, no dice religioso, no dice el que crea en mí, dice cualquiera. Dios nos regaló la vida natural, esta vida de dimensión humana en primer lugar, y Él nos dio un poder extraordinario en este nivel humano para que tengamos
todo lo que necesitamos para desarrollarnos. Dios ha creado leyes universales, naturales e inmutables, leyes físicas, químicas, electromagnéticas, gravitatorias, etcétera, etcétera. No importa quién sea el que las aplique, él tendrá los resultados que la ley establece. Vamos a ver algunos ejemplos muy fáciles de entender. Si yo mezclo 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, voy a obtener agua, ¿no es cierto? Ahora les pregunto, ¿debo orar para que al mezclar esas 2 moléculas, 2 de hidrógeno y una de oxígeno, se conviertan en agua? Sin duda que no, nosotros sabemos que no. ¿Qué pasa si no oro? Voy a seguir obteniendo agua. Ore o no haga ninguna oración, sea cristiano, argentino, chino o musulmán, voy a obtener agua. ¿Saben por qué? Porque es una ley, y todos los que cumplamos esta ley obtendremos los mismos resultados. Si yo planto una viña en mi casa, ¿qué recogeré para las siegas? Uvas. ¿Saben por qué? Porque es una ley. Las leyes naturales, físicas, químicas, electromagnéticas, se van a cumplir en mi vida, tanto si oro como si no hiciera oración. ¿Me van entendiendo? Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y yo quiero hacer este hincapié. Fíjense que, por revelación, Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Por qué Dios hace esta diferencia? Porque una cosa es la vida natural y otra cosa es la piedad. La piedad es una palabra griega que es la palabra eusebeia, que significa la real, estrecha y verdadera relación espiritual con Dios. Entonces, por decirlo de esta manera, lo vamos a traducir. Todas las cosas que pertenecen a esta vida humana, a esta vida natural, a esta vida de los 5 sentidos y a la relación espiritual que podemos o que queremos tener con Dios, ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Entonces yo hoy me quiero enfocar en esta vida natural. Dios crió todo este universo para que a su creación, el ser humano, no le falte nada. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 1, y comenzando a leer desde el versículo 26 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos bendijo a su creación, al hombre, a la mujer, desde el principio, y su bendición nos alcanza hasta este tiempo. Él no cambió sus leyes naturales, sus leyes físicas, sus leyes químicas. Él nos creó para que vivamos en abundancia y disfrutemos de todo lo que Dios creó para nosotros. Sin embargo, en todo el mundo veo con dolor cómo millones de hombres y mujeres viven en la absoluta pobreza, sin tener el sustento mínimo y necesario para que se desarrollen correctamente. Hoy veo con mucho dolor en mi corazón cómo miles de personas viven en la calle en mi país, sin un baño, sin una cama, sin un plato de comida caliente y digno, y sin entrar en discusiones políticas porque no me competen, me pregunté: ¿cómo puedo ayudar a esas personas?
Y Dios me respondió: enseña mi palabra, enséñales mi verdad. Mi palabra es verdad, mi palabra es mi voluntad, y solo la palabra de Dios nos hace libres, libres de la pobreza, libres de la esclavitud, libres de las mentiras de Satanás. El adversario de Dios ha llenado esta sociedad de mentiras, y lo peor de todo es que la humanidad las ha creído. Y creer es igual a recibir. Acompáñenme por favor a Marcos, capítulo 9, en el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Para aquellos que van siguiendo mis enseñanzas y los que tomaron el seminario La Abundancia de Dios, saben que la creencia o la habilidad de creer tiene dos lados, el positivo y el negativo. Uno puede creer positivamente y cosechará positivamente, pero también si crees de manera negativa o si crees las mentiras de Satanás, cosecharás negativamente. En el versículo anterior, Jesucristo le estaba enseñando a creer de una manera positiva a ese hombre que estaba necesitado. Fíjense en el versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Al confesar con su boca creo, recibió lo que estaba necesitando, la sanidad, la restauración de su hijo. Pero quiero que me acompañen para que veamos un caso de creencia negativa, para mostrarles cómo en la palabra de Dios están todas las respuestas que necesita el hombre para vivir la vida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor al libro de Job, en el capítulo 3 y en el versículo 25, dice así la palabra de Dios: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Tener miedo, tener temor, es creer de una manera negativa. En el caso de Job, si ustedes leen la historia, él recibió todo lo que temía. Por eso él dice en el versículo 25, porque el temor, el miedo, la creencia negativa que me espantaba me ha venido, y lo que yo tanto miedo tenía, eso me ha acontecido. ¿Se dan cuenta que el creer tiene dos lados, el lado positivo y el negativo? Creer es una habilidad de la mente humana. Todo lo que hacemos, decimos y somos es una consecuencia directa de lo que creemos. Nadie hace algo e inclusive nadie compra algo si antes no cree en lo que está por hacer. Yo te invito a que reflexiones. Mira la casa donde vives, el auto, la moto, la heladera que compraste, es producto que tú creíste que esa heladera, ese celular, esa moto era lo que tú deseabas o necesitabas. En definitiva, creíste lo que te dijo la persona que te lo vendió. Yo hace poco, por ejemplo, les cuento, me compré un nuevo celular, un Samsung. ¿Y por qué me compré un Samsung? Porque yo creo que dentro de la gama de celulares, la mejor marca para mí es Samsung. Aprovecho para hacerle publicidad a Samsung. Espero que Samsung lo escuche y me pase una cometa por la publicidad gratis que le estoy haciendo. Pero es la verdad, así funciona nuestra mente humana. Nosotros creemos o no creemos, creemos positivamente o creemos negativamente. Nunca dejamos de creer, siempre vamos a estar creyendo, y es una habilidad de nuestra mente en la dimensión humana. La ley del creer fue creada por Dios y es una de las leyes más poderosas del universo y funciona con una precisión científica y con una exactitud matemática. Dios ha dado a la humanidad un tremendo poder, extraordinario, único, ilimitado, y cualquiera tiene el derecho y la capacidad para usarlo. Y vuelvo a insistir, no estoy hablando del poder espiritual que Dios ha dado a sus hijos, ese es otro tema que no viene al caso comentarlo. Estoy hablando y me estoy refiriendo al poder que Dios le dio a todo ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, sea budista o musulmán. La capacidad de creer y de usar esa ley
para nuestro beneficio, está disponible hoy en día. Debemos recapacitar que todo lo creado en este mundo material, entre comillas, proviene de algo que no es material. Todo es energía. Algo que me sorprendió cuando empecé a leer sobre la física cuántica, que explica o intenta explicar de dónde venimos, qué somos, cómo ocurrió esta creación, etcétera, etcétera, fue conocer cuál es la diferencia entre un átomo de plomo y un átomo de oro. La diferencia entre un átomo de plomo y uno de oro no está en las partículas, por así decirlo, materiales. Ambos átomos tienen electrones, tienen protones, tienen quarks, o el nombre que le quieran poner a todas las diferentes etapas del átomo. La diferencia está en la distribución de energía e información. Todo lo creado en el universo es energía e información. Y lo más sorprendente de estos descubrimientos es que nosotros tenemos el poder y la autoridad para cambiar esas variables de energía e información. A estas alturas ustedes se estarán preguntando, ¿qué bicho te picó, Manu? Venimos a estudiar la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo, estamos confirmando todo lo que Dios ha revelado en su palabra por medio de la ciencia. A medida que vaya desarrollando este tema me entenderán. Y lo más importante es que este nuevo conocimiento lo puedan llevar a la práctica de manera inmediata para que sus vidas brillen como Dios desea que brillen. El poder que permite cambiar nuestras vidas está en la capacidad de pensar. El pensamiento humano es el poder sutil más poderoso del universo. No tiene límites porque fuimos creados a imagen de Dios y por lo tanto podemos crear nuestro propio universo personal. ¿Lo puedes creer? Yo sí lo creo. Y saben una cosa, desde el momento que yo comencé a aplicar este conocimiento en mi vida cambió. ¿Qué significa poner primero a Dios? Es adherirnos a la fuente universal, donde está todo el poder, la sabiduría, el conocimiento. ¿Qué es lo que nos enseñaba Jesucristo? Dejen de buscar las cosas del mundo, busquen las cosas de Dios, conéctense con Dios y todo lo demás será dado por añadidura, nos enseña Jesucristo en Mateo 6, ¿recuerdan? La clave, la llave, es decidir qué quieres ser. ¿Qué deseas para tu vida? ¿Qué necesitas? Solo debes hacer una sola cosa, pensar en ello una y otra vez hasta que se materialice en tu vida. El poder del pensamiento está en la concentración y en el enfoque de ese pensamiento. Habitualmente nosotros los humanos no usamos este poder que Dios nos ha dado. La mente humana tiene, por así decirlo, el poder de una lupa. Si yo con una lupa concentro el poder de la luz en un punto, por ejemplo, una hoja, al cabo de un tiempo esa hoja se encenderá, ¿no es cierto? Todos hemos hecho esta experiencia en nuestra escuela primaria. ¿Saben por qué? Porque todo el poder de la luz se concentró en un punto. Si tu mente comienza a pensar de manera persistente en aquello que tú quieres lograr, ya sea o algo material o un cambio en tu personalidad, por ejemplo, vamos a suponer que tú eres tímida. Si tú dejas de pensar en la palabra tímida y comienzas a confesar con tu boca que sos locuaz, que sos extrovertida, esa realidad se va a comenzar a materializar en tu personalidad. Así funciona esta ley. Yo no sé si ustedes vieron la película El Secreto, pero para aquellos que vieron la película El Secreto, se van a dar cuenta que lo que yo estoy contando está en esa película. Si tu mente comienza a pensar, por ejemplo, en una moto, vamos a suponer que estás necesitando una moto, y en tu mente la ves una y otra vez a tu moto con detalles precisos de color, acuerden de ser específico, cilindrada y demás detalles, ¿qué crees que ocurrirá? El universo, la fuente universal, el Dios Todopoderoso, te va a dar todos los recursos necesarios para que tú tengas esa moto.
o lo que tú necesites. Así funciona esto. ¿No me creen? Miren esto. Acompáñenme, por favor. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando. ¿Qué significa orando? La mayoría de nosotros creemos que orar es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Eso también es orar. O Padre, te pido en el nombre de Jesús. Eso también es orar. Pero ¿saben una cosa? Orar es pensar. Pensar en aquello por lo que vos estás pidiendo. Vuelvo a leer, por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, o sea, estás pensando en eso que vos estás pidiendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué significa la palabra creed que lo recibiréis? Es imaginarlo en tu mente, que ya lo tienes. Tienes que actuar como que ya lo has tenido, como que ya lo has recibido. Eso Jesucristo lo ha enseñado una y otra vez a lo largo de los evangelios. Muchos de nosotros no hemos recapacitado en el verdadero sentido de lo que nos quiere transmitir. Por eso yo les decía al principio que voy a tratar de desmitificar esta relación que tenemos con Dios. Yo no necesito orar para aplicar las leyes naturales, porque Dios ya las creó y las creó para que nosotros seamos beneficiados por esas leyes. Por lo tanto, si yo pienso en un objeto de mi deseo y yo mantengo ese pensamiento, es como una semilla que yo planto en la fuente de agua viva. Esa semilla, en la medida en que yo sigo pensando, va a germinar y se va a materializar. Hay cientos, miles de ejemplos como los que yo les estoy compartiendo en este momento, que ocurren a diario. Vuelvo a leer Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pensá en eso que ustedes quieren y crean que ya lo han recibido. ¿Y qué ocurre? Lo recibimos, porque así funciona esta ley. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice la palabra de Dios? Pensad, pensad, ¿se dan cuenta? ¿Qué necesitas? Un mejor trabajo, un mejor sueldo, un auto, una casa, no sé. En eso tenemos que pensar, y pensar, y pensar, y pensar, porque en la medida que pensamos, generamos una energía que Dios a través de sus leyes las materializa. Mire, yo le voy a contar una anécdota que es un poco familiar. Una de mis hijas, la mayor, Gabriela, es la que más me ha seguido a mí en todas estas cosas que yo he estudiado y he leído. Y ¿saben una cosa? Ella las creía y las ponía en práctica. En un determinado momento de mi vida, yo compré un libro que se llamaba, era el mapa de la abundancia. El mapa de la abundancia consistía en un círculo, como una espiral, donde en el centro vos tenías que poner una imagen que te inspiraba y alrededor de esa imagen todas las cosas que vos querías. Y mi hija siempre fue de creer y de aceptar todas las cosas que yo le compartía, y ella lo hizo en un cuaderno. Y quiero contarles algo que creo que ya lo conté. En un determinado momento de su vida ella no podía tener hijos porque ella se embarazaba y lo perdía. A los 3 meses lo perdía. Y eso causa mucho dolor, mucha frustración y una herida emocional muy fuerte. Lo intentás una vez, lo superás, lo intentás 2 veces, lo superás. La tercera vez no tenés ganas de intentarlo por miedo a que te vuelva a pasar. Pero sin embargo, ella, ¿saben qué hizo? Ella agendó en ese cuaderno de la abundancia de que ella iba a tener mellizos, que ella iba a ser madre de mellizos. ¿Saben lo que ocurrió? Hace 11 años ella tuvo
2 hijas mellizas. Y así como esa historia que les cuento de mi hija, les puedo contar muchas historias de mi vida y de gente alrededor mío. Diferentes ciencias humanas como la programación neurolingüística, la física cuántica, han demostrado que si uno se concentra en algo concreto, eso en lo que se concentra se convierte en eso que estás pensando. Quiero que me acompañen y les voy a compartir un registro bíblico que es bastante complicado de entenderlo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, todos nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por años yo no entendí este registro bíblico. Hasta que le doy gracias a Dios fui entendiendo todas las leyes que Dios ha creado para beneficio nuestro. ¿Qué es lo que nos está diciendo este registro bíblico? Este registro nos dice que aquellos que miramos fijamente, nos volvemos a aquello que miramos. Cuanto más mires al Señor Jesucristo, más te conviertes en el mismo Señor, adquiriendo todas sus virtudes. En programación neurolingüística se enseña que tú puedes ser lo que decidas ser solo con repetir las palabras en las cuales deseas convertirte. Voy a dar un ejemplo. Si yo me repito una y otra vez que soy una persona segura y confiada, ¿qué va a pasar en mi vida, en mi personalidad? Me voy a convertir en una persona segura y confiada. Si tú repites esa afirmación en tu mente y tu mente subconsciente termina por aceptarla y se hace realidad en tu vida. ¿Por qué les comparto todas estas cosas? Porque todas estas ciencias que han producido grandes beneficios para la humanidad, como la programación neurolingüística, la física cuántica y tantas más que en este momento no vale la pena citar, ya están descritas en la palabra de Dios, solamente que nosotros no la hemos entendido. Mi dentista, cuando se encuentra con ciertos obstáculos mientras está trabajando, ¿saben qué palabra pronuncia en voz alta? Él dice, paciencia, más paciencia. Un día charlando le pregunté si él había estudiado programación neurolingüística y por qué lo hacía. Y él me dice, ni sé por qué lo hago o cuándo lo empecé a hacer, pero me da el resultado que espero y necesito. Entonces, en los momentos en que él no puede lograr ensamblar de manera, ustedes saben, más debajo de lo milimétrico, que es un trabajo de dentista, ellos trabajan con nano en ese nivel, él saben que él clama paciencia, más paciencia, porque es la que necesita él para poder terminar su trabajo. En nuestra boca y en nuestra mente se encuentran la abundancia o la pobreza, la salud o la enfermedad, la derrota o la victoria. Nosotros decidimos dónde vamos a vivir nuestros próximos años. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios, en el capítulo 23 y en el versículo 7 dice así la palabra de Dios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué hay en tu corazón? Palabras de éxito, de abundancia, de confianza, de valor, de victoria. Si esas palabras están en tu corazón de manera persistente, eso es lo que vas a manifestar. Porque la palabra de Dios dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Mateo capítulo 12, versículo 34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Cada ser humano ha sido provisto de un potencial de herramientas ilimitado para vivir con abundancia, poder y victoria
en cada momento de su vida. Por último, chicos, para terminar esta enseñanza, y deseo de todo corazón que sea de gran bendición para sus vidas, acompáñenme por favor al libro de Proverbios, en el capítulo 4 y en el versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios nos ha provisto de todo lo que necesita el ser humano para vivir vidas abundantes, victoriosas y poderosas. Él ha dejado todas estas herramientas al alcance de nuestras manos. Solo tenemos que conocerlas, saber cómo se usan y comenzar a aplicarlas para realmente poder ser testimonio vivo de lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Te envío mis bendiciones, que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo, que esta enseñanza sea de gran edificación y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.